Creo que mucha gente estaba subestimando lo que iba a suponer la cumbre de los BRICS en Río, la cumbre de los BRICS 2025 en Río, en Brasil. Así que aquí están las palabras exactas de Donald Trump. Ha estado muy enfadado, como ha dicho Político, pero esto es lo que tenía que decir. BRICS se creó para devaluar nuestro dólar y quitarlo como estándar. Y está bien si quieren jugar a ese juego, pero yo también puedo jugarlo. Así que cualquiera que esté en BRICS tendrá un recargo del 10%. ¿Eso es un comienzo inmediato? Sí, dentro de poco. ¿O es cuando participan en algo en particular? Bueno, si son miembros de los BRICS, tendrán que pagar un arancel del 10% solo por ese motivo, y no estarán solos como miembros. Pensé que los BRICS, ya sabes, dije esto hace aproximadamente un año, y en gran parte se disolvió. Pero ya sabes, hay un par que siguen por ahí, pero pensé que en gran parte se disolvió. En mi opinión, los BRICS no son una amenaza seria, pero lo que intentan hacer es destruir el dólar para que otro país pueda tomar el relevo y convertirse en el estándar. Y no vamos a perder el estándar en ningún momento. Si tienes un presidente inteligente, nunca perderás el estándar. Si tienes un presidente estúpido como el anterior, perderías el estándar. Ya no tendrías el dólar. Y si perdiéramos el dólar como estándar mundial, sería como perder una guerra, una gran guerra mundial. No seríamos el mismo país. En contradicción con su aparente minimización, publicaste este artículo Político, que yo también había estado leyendo. El presidente está enfadado, según Político, la amenaza arancelaria de Trump a Brasil. Así que esto se da en el contexto de amenazar con aranceles del 50% a Brasil y utilizar el llamado caso politizado de Jair Bolsonaro, como lo están planteando irónicamente. Forma parte de una disputa geopolítica más amplia. ¿Y cuál es esa, Ben? El principal estratega de la Casa Blanca dice que se puede notar que el presidente está enfadado cada vez que observa el esfuerzo de desdolarización de los BRICS. Esas son palabras de Steve Bannon. Esto creo es realmente interesante. Esta cita de Leland Lazarus, quien de hecho fue asesor del Comando Sur bajo Obama, la creciente alineación de Brasil con China en la ONU, la democracia, el comercio y otros temas, puede estar encendiendo alarmas dentro del círculo de Trump, especialmente entre los asesores que ven la supremacía global del dólar como un pilar del poder estadounidense. Por eso, también amenazó a todos los miembros de los BRICS con un arancel del 10%, intentando disuadir a nuevos miembros como Egipto, Etiopía e Indonesia. Sí, es muy gracioso y es tan esquizofrénico porque Trump, en ese fragmento y cuando habla de los BRICS, a menudo dice, bueno, ya sabes, los BRICS no son una amenaza, pero luego también dice que están amenazando al dólar, así que necesita amenazarlos con aranceles masivos para aplastarlos. En otra entrevista que hizo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, dijo que los BRICS están muertos. Dijo esto justo después de volver a la Casa Blanca para su segundo mandato. Dijo que amenazó con aranceles a los BRICS y que en cuanto lo hizo, los BRICS murieron, lo cual obviamente es completamente absurdo. No solo los BRICS no están muertos, sino que están prosperando. Están creciendo en tamaño e influencia. Se están expandiendo constantemente. Este junio, Vietnam aceptó su invitación para unirse como socio de los BRICS. En la cumbre que se celebró este julio en Río de Janeiro, Brasil, fue una cumbre muy exitosa. Estoy de acuerdo contigo. Podemos hablar más sobre ello y sobre parte de la propaganda occidental engañosa que la rodea. Esta fue la primera cumbre que contó con los 10 miembros y los 10 nuevos países socios que se añadieron oficialmente a principios de este año. El año pasado, en 2024, se sumaron 5 nuevos miembros: Egipto, Etiopía, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Así que estábamos hablando de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y del miedo que tiene Estados Unidos a una coalición o asociación entre China, Rusia e Irán. Esto lo dejó claro Alex Karp, el CEO de Palantir, que básicamente se ha convertido en el cerebro del gobierno estadounidense,
especialmente bajo la administración Trump. Han estado externalizando muchas operaciones a Palantir. Y uno de los cofundadores de Palantir es el oligarca multimillonario de extrema derecha Peter Thiel, quien empleó al vicepresidente J.D. Vance. Fue el único trabajo real que tuvo J.D. Vance después de graduarse en la Facultad de Derecho de Yale. Trabajó para este oligarca multimillonario de extrema derecha en Silicon Valley, quien dice muy claramente que no apoya la democracia. Escribió en el Instituto Cato, este think tank libertario, que el capitalismo es más importante que la democracia, que la gente no debería tener voz, solo las corporaciones deberían opinar en los asuntos políticos. Cofundó Palantir. Palantir básicamente dirige el gobierno de Estados Unidos, especialmente espiando no solo a extranjeros, sino también a ciudadanos estadounidenses. The New York Times informó que Palantir está llevando a cabo una operación masiva de vigilancia para recopilar inteligencia sobre todos los estadounidenses bajo Trump. Así que este es el llamado presidente de la libertad de expresión, ¿verdad? En fin, el CEO de Palantir, Alex Karp, dijo que Estados Unidos se está preparando para una guerra con China, Rusia e Irán. El antiguo estratega imperial estadounidense, el difunto Zbigniew Brzezinski, que ya ha fallecido, fue anteriormente el asesor de seguridad nacional bajo Jimmy Carter. Un criminal endurecidos que supervisó la guerra por poderes de Estados Unidos contra la Unión Soviética en Afganistán. En esa guerra, Estados Unidos apoyó a los mujahidines, que más tarde se convirtieron en Al-Qaeda, y los talibanes, incluido Osama Bin Laden, que fue el líder de los mujahidines árabes. Resist von escuadrones en muerte respalgadas por Daesh, luchar contra Grace terroristas Afgan y la Unión Soviética en los años 80. Bueno, el criminal de guerra que supervisó esa operación fue Brzezinski. Y Brzezinski escribió en su libro El Gran Tablero de Ajedrez, en 1997, que la mayor amenaza para el imperio unipolar de Estados Unidos era lo que él llamaba una coalición antihegemónica entre China, Rusia e Irán, que es esencialmente lo que vemos hoy en día. Quiero decir, no es formal. China no se une a alianzas formales, pero es algo no oficial. Hay una estrecha colaboración entre China y Rusia y también Irán. Y lo que estamos viendo es, en fin, dicho todo esto, están en los BRICS, ¿verdad? China, Rusia e Irán ahora están en los BRICS, junto con muchos otros países. Y volviendo a la cumbre y a las amenazas de Trump. Quiero decir, todo esto está relacionado exactamente con lo que hemos estado hablando sobre Estados Unidos e Israel, librando una guerra contra Irán, la guerra por poderes de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania, utilizando a Ucrania como ese, ya sabes, ariete contra Rusia. Todo forma parte de la misma estrategia para intentar mantener la dominación imperial global de Estados Unidos, una dominación unipolar. Y por supuesto estamos en un mundo cada vez más multipolar. Este es uno de los principales temas que se discutieron en la cumbre de los BRICS, junto con la desdolarización. Y el imperio estadounidense tiene realmente 2 o 3 armas principales, armas muy poderosas. Una, tiene un gran ejército, pero hemos visto que el poder de ese ejército probablemente está sobrevalorado, porque sí, ahora Estados Unidos está gastando $1 billón. Quiero decir, ya estaba gastando más de $1 billón al año en el ejército de manera no oficial. Ahora está gastando oficialmente más de $1 billón. Pero el hecho de que metas dinero en algo no significa que realmente estés invirtiendo bien ese dinero. Hemos visto que el ejército estadounidense ha perdido prácticamente todas las guerras en las que ha participado desde la Segunda Guerra Mundial, incluso en un país como Irak, que es un país relativamente pequeño. Y ahora vemos que Estados Unidos está perdiendo la guerra en Ucrania. Básicamente ya la ha perdido. Y están hablando de una guerra con China. ¿En serio me estás tomando el pelo? Cada vez que el Pentágono realiza simulacros de guerra, pierde estos simulacros contra China. Así que creo que se sobreestima el poder del ejército estadounidense. Quiero decir,
Puede intimidar y destruir países pequeños, como cuando invadió Panamá y Granada, destruyó Irak, destruyó Libia, pero cuando realmente se enfrenta a competidores estratégicos de nivel similar como Rusia y China, no puede ganar. Así que creo que eso está exagerado. Otra arma que se podría considerar discutible es que Estados Unidos tiene un aparato de propaganda mediática muy poderoso que puede utilizar para difundir propaganda por todo el mundo. Y solía hacerlo a través de organizaciones de poder blando, financiando los llamados medios de comunicación y las llamadas ONG a través del National Endowment for Democracy y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Pero incluso esas supuestas ONG en muchos países como Rusia y desde luego en China y otros países han sido reprimidas. Estos grupos estadounidenses de revoluciones de colores que se utilizan para inmiscuirse en asuntos extranjeros. Así que Estados Unidos todavía tiene instituciones de propaganda muy poderosas. Ya sabes, los medios de comunicación que en realidad no están ahí para informar a la gente. Están para fabricar el consentimiento para las guerras de agresión de Estados Unidos. Pero incluso esa influencia está disminuyendo con el tiempo. Así que el último arma real, un arma muy poderosa que tiene el imperio estadounidense, es el dólar. Y esa es sin duda el arma más poderosa que tiene Estados Unidos. Estados Unidos puede imponer sanciones a países e intentar expulsarlos de las instituciones financieras internacionales que están dominadas por Estados Unidos. Pero hemos visto que con el tiempo incluso esa arma se ha ido debilitando cada vez más. Ahora vemos que un tercio de todos los países del mundo están bajo sanciones estadounidenses. El 60% de los países de bajos ingresos están bajo sanciones estadounidenses. Y cuanto más abusa Estados Unidos del arma de las sanciones, más se le vuelve en contra y más incentiva a los países a buscar alternativas. Rusia ha estado a la vanguardia de la desdolarización. China se ha sumado a los esfuerzos de desdolarización. Ambos tienen sus propias alternativas al sistema de mensajería interbancaria SWIFT, que está controlado por Estados Unidos. Y BRICS es la principal plataforma internacional que impulsa la desdolarización. Por eso Trump le teme tanto, porque reconoce que sin esa arma del dólar estadounidense, el privilegio exorbitante del dólar estadounidense, el imperio estadounidense pierde mucho poder y ya está perdiendo guerras. Su aparato de propaganda se está debilitando. Y si pierde el dólar, eso podría suponer un golpe fatal para el imperio estadounidense. Creo que mucha gente malinterpretó y no entendió el significado de esta cumbre. Vimos a Lula da Silva, por supuesto. Este año la cumbre se celebró en Brasil, y él fue el presidente, y tuvo palabras muy contundentes. Pero Donald Trump dijo que los países BRICS y los países en desarrollo no están buscando un emperador en este momento. Así que me interesa saber qué viste tú como el significado de esto, en relación con estos movimientos hacia la desdolarización, porque todo el mundo decía, desde Dilma Rousseff, presidenta del NDB, el nuevo Banco de Desarrollo, el propio Lula, Lavrov, todos decían que esto va a llevar tiempo, pero todos estaban hablando de ello. Hay tantas cosas a las que podría responder ahí. Quiero señalar algunos puntos diferentes que creo que es importante tener en cuenta. En primer lugar, mencionaste a Lula y el hecho de que esto fue en Brasil. Y estoy de acuerdo con lo que dijiste antes sobre que esta fue una cumbre histórica. Fue malinterpretada en los medios occidentales, como siempre, y presentada como un fracaso, en gran parte porque Putin no asistió, el presidente de China, Xi Jinping, no asistió, y tampoco asistió el presidente iraní, Ebrahim Raisi. Pero creo que la importancia de esto está enormemente exagerada. En primer lugar, Putin intervino por videoconferencia y envió probablemente a la segunda persona más importante del gobierno ruso después de él, Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores. China envió al segundo al mando, el primer ministro Li Qiang, que es una persona muy importante en el gobierno chino.
De nuevo, el más importante después del presidente Xi. Y luego, sí, el presidente de Irán, Raisi, no asistió porque se está preparando para una posible nueva guerra que Estados Unidos e Israel van a librar contra él. Ya hablamos de esto. Es decir, le preocupa que si sale de Irán, Estados Unidos e Israel reinicien la guerra y entonces, ya sabes, no tendrían a su comandante en jefe en el país mientras luchan en una guerra. También le preocupaba que pudiera ser asesinado mientras viajaba. Así que sí, obviamente, como dije, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán no ha terminado. Se pausó, pero no ha terminado. Así que, por supuesto, no asistió. Pero bueno, también Putin no asistió a la cumbre de los BRICS en 2023, lo cual también es histórico. Fue la primera cumbre en la que se expandieron y añadieron nuevos miembros, incluyendo Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. En ese momento, Putin no asistió debido a la orden de arresto emitida por la CPI por la guerra en Ucrania, lo cual es profundamente hipócrita y absurdo. Hemos visto que Netanyahu, el líder del régimen israelí que está llevando a cabo un genocidio con el apoyo de Estados Unidos, tiene una orden de arresto pendiente de la CPI y sin embargo viaja constantemente a Washington y sobrevuela el espacio aéreo europeo. El régimen húngaro lo apoya. Víctor Orbán le encanta presentarse como anti-woke y como luchador contra el globalismo. Pero mientras tanto, Hungría también apoya firmemente el genocidio de Israel y hace todo lo posible por respaldar a Netanyahu, igual que el régimen estadounidense. Y por eso Hungría en realidad se está retirando de la CPI en solidaridad con el genocidio de Israel, porque está haciendo todo lo posible para apoyar el genocidio israelí. Quiero decir, Hungría siempre ha sido extremadamente... Orbán ha sido... A veces afirma, estoy luchando contra el globalismo porque es pro-Rusia, pero siempre ha sido profundamente antimusulmán e islamófobo y ha estado aliado contra las fuerzas revolucionarias en Asia Occidental, contra el eje de la resistencia, ayudando a Estados Unidos e Israel a luchar contra el eje de la resistencia. Así que, quiero decir, hay tanta hipocresía, en fin. Volviendo a la CPI, Netanyahu y los regímenes europeos que también apoyan el genocidio en Gaza están ayudando a Israel a llevar a cabo este genocidio y permitiendo que Netanyahu cruce su espacio aéreo. Y sin embargo, son ellos quienes dicen que debemos arrestar a Putin. Tenemos que arrestar a Putin por la orden de detención de la CPI. Así que esto demuestra por qué estas instituciones internacionales han sido destruidas por todos estos regímenes occidentales que hablan del orden internacional basado en reglas, pero no siguen las reglas cuando les conviene. Rompen las reglas cuando no les gustan esas reglas. Así que dicen, la CPI solo va a abdicar a los países del sur global. Por cierto, esto lo acusa el ex ministro de Relaciones Sexuales de facto de la URE, Josep Borrell. Y hay informes de que esto también fue afirmado por otras figuras, otros altos funcionarios de estos regímenes europeos. Karim Khan, que es el fiscal de la CPI, dio una entrevista en CNN en la que dijo que funcionarios de regímenes europeos le dijeron que la CPI es solo para el tercer mundo, como ellos lo expresaron, para países africanos. Es decir, esta es la mentalidad racista y colonialista de estos regímenes occidentales. Hablan del orden internacional basado en reglas. No creen en las reglas. Piensan que Putin debería ser arrestado, pero que Netanyahu debería recibir el Premio Nobel de la Paz por llevar a cabo un genocidio. Es absurdo. En fin, volviendo a los BRICS, y me estoy yendo por las ramas aquí, pero está relacionado. Así que sí, Putin no asistió a la cumbre de 2023 ni a la de 2025, aunque sí intervino por videoconferencia. No asistió por respeto a los otros países anfitriones de los BRICS, Sudáfrica en 2023, Brasil en 2025, porque estos países son parte de la CPI y no quería ponerlos en una situación diplomática delicada. Sin embargo, el hecho de que no asistiera no es tan relevante. Además, en realidad creo que el hecho de que el presidente Xi tampoco asistiera es significativo,
pero no en el sentido que afirma la propaganda occidental, que dice que supuestamente China está teniendo una pelea dentro de los BRICS. Eso no es lo que está ocurriendo. En realidad, creo que esto fue un movimiento diplomático por parte de China para demostrar que BRICS no es solo China. No se trata solo de Rusia. Sabes, hablamos del hecho de que China, Rusia e Irán están en BRICS, pero ahora hay 20 países en BRICS, 10 miembros y 10 socios. Y el hecho de que Brasil haya sido el anfitrión, el hecho de que Brasil invitara a otros países latinoamericanos, incluido México, que fue invitado como observador, aunque no forme parte de BRICS, fue muy importante y simbólico. China estaba demostrando, al no enviar al presidente Xi, que esto no se trata de China, que ahora se trata del sur global. Y muchos otros países forman parte de los BRICS y se están uniendo. Y sí, China es una parte importante de los BRICS, pero no es una organización liderada por China, como a menudo la propaganda occidental la presenta. Esta es una organización liderada por el sur global. Es la voz de la mayoría global, el sur global más Rusia, que ha sido expulsada del norte global, expulsada de Occidente. Bueno, nunca estuvo realmente en Occidente, pero al menos fue expulsada de Europa. Y lo que vemos ahora es que los BRICS están creciendo en influencia y cada vez hay una visión más coherente. Y Lula expuso esta visión en la cumbre de los BRICS. Dijo que los BRICS son herederos del movimiento de países no alineados y también mencionó la conferencia de Bandung de 1955. Esto también fue mencionado por el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y ahora Malasia se ha unido a los BRICS como país asociado. Tanto Lula como Anwar afirmaron que los BRICS siguen los pasos del movimiento de países no alineados y de la conferencia de Bandung. ¿Qué significa esto? La conferencia de Bandung de 1955 fue convocada por los países anteriormente colonizados de África y Asia. Se reunieron en Bandung, Indonesia, bajo el liderazgo izquierdista y anticolonial de Sukarno, para debatir formas de colaborar en la lucha contra el colonialismo y para empoderar al sur global en el apoyo a los esfuerzos de descolonización. De manera similar, el movimiento de países no alineados fue fundado en la década de 1960 por países anteriormente colonizados, casi todos con gobiernos socialistas. Los fundadores iniciales del movimiento de países no alineados afirmaron que se negaban a alinearse con el imperialismo estadounidense en la Primera Guerra Fría contra la Unión Soviética y otros países socialistas. Así que ahora los BRICS están recuperando ese manto anticolonial. Han recogido el manto anticolonial y están luchando contra la hegemonía del dólar estadounidense, que es una forma de imperialismo. Están luchando contra el imperialismo occidental. Y no se trata solo de China, Rusia e Irán. Es un grupo más amplio que sigue creciendo. Y a pesar de las diferencias políticas que tienen, han demostrado que comparten muchas similitudes y objetivos comunes. Y podemos hablar de algunos de ellos. Por supuesto, la desdolarización está en el centro de todo esto, pero hay otras iniciativas en marcha. Sin embargo, creo que esta fue una cumbre simbólica porque no se trataba solo de China. El hecho de que Xi no estuviera allí hizo que también se tratara de los demás países y demostró que hay mucho interés. Y no se trata solo de países que son marionetas de China, como escuchamos en los medios occidentales, ¿verdad? La narrativa propagandística en Occidente, que es absurda, dice que los BRICS son el intento del imperio chino de crear su propia organización para gobernar el mundo. Es un disparate total. Los BRICS no son la OTAN. La OTAN fue creada por Estados Unidos para que Estados Unidos pudiera controlar Europa, mantener a Alemania a raya, impedir que Rusia se uniera y mantener a Estados Unidos en la cima. El G7 es similar, es decir, es el cártel de los colonizadores, los países que colonizaron la mayor parte del mundo. Eso no es lo que es BRICS. BRICS es una organización antihegemónica compuesta por la mayoría global que lucha por un mundo más multipolar.
un mundo verdaderamente democrático que no esté dominado por las potencias coloniales occidentales. No se puede hablar de democracia cuando las potencias coloniales dominan todas las llamadas organizaciones multilaterales internacionales en las que Estados Unidos tiene poder de veto. Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que abusa constantemente. Estados Unidos tiene poder de veto en el FMI. Estados Unidos tiene poder de veto en el Banco Mundial. Estados Unidos tiene poder de veto en la OMC y ha saboteado la OMC con su poder de veto. BRICS está intentando crear un nuevo orden global que sea realmente democrático, a diferencia de la dictadura global de Estados Unidos. de unipolar de los 90. ¿Qué te parece si hablas de algunas de las iniciativas que discutió el BRICS en la cumbre? Porque sí, Ben Norton pone mucho énfasis en la desdolarización. Pero si alguien sabe algo sobre China, y también sobre Rusia, sabría perfectamente que harían algo como lo que hicieron, que es no acudir a una cumbre como esta, para que otros países emergentes y en desarrollo, aquellos del sur global, puedan tener un mayor protagonismo. Si no sabes eso sobre China, entonces no conoces a China, porque China haría algo así sin dudarlo. No pierde nada por no asistir a una cumbre como esta. De hecho, China siempre dice, y creo que esto es lo que distingue al mundo multipolar actual de quizás cualquier otro momento de la historia, que hay un énfasis tan profundo en la soberanía que realmente influye en cómo cooperan estos países. Se trata mucho de elevar a todos, en la medida en que estos países trabajan juntos de manera muy mutua. De hecho, en una base tan igualitaria como sea posible. Creo que eso está realmente en el centro de por qué los BRICS representan una amenaza tan grande para Donald Trump y, por supuesto, para el resto de la élite estadounidense. Sí, los BRICS son una supuesta amenaza para Estados Unidos, entre comillas, porque el imperio estadounidense solo busca la dominación y la hegemonía, y Estados Unidos se niega a unirse a cualquier organización en la que no tenga poder de veto. Los BRICS no tienen veto. Los BRICS funcionan por consenso y se centran en apoyar la paz y la diplomacia, lo cual es anatema para el imperio estadounidense, que está en guerra constantemente. Así que, en cuanto a la desdolarización, mencionaré algunas iniciativas e instituciones diferentes que los BRICS están supervisando. Ahora, una de las más importantes es el nuevo Banco de Desarrollo. Este fue creado como una alternativa al Banco Mundial, en el que Estados Unidos tiene poder de veto. Y el nuevo Banco de Desarrollo, el NBD, está actualmente dirigido por Dilma Rousseff, que es la expresidenta izquierdista de Brasil. Ella pertenece al mismo Partido de los Trabajadores que el actual presidente de Brasil, Lula da Silva. Y tanto Dilma como Lula han sido víctimas de lawfare patrocinado por Estados Unidos, guerra judicial, los golpes judiciales respaldados por Estados Unidos contra ambos. Dilma fue destituida con cargos completamente falsos por grupos apoyados por Estados Unidos, y el Departamento de Justicia estadounidense estuvo profundamente involucrado en toda esta farsa, como en la Operación Lava Jato. Luego Lula fue encarcelado, lo que permitió que Bolsonaro ganara las elecciones, porque Lula fue encarcelado con cargos falsos. Cuando Lula era el candidato que competía contra Bolsonaro, iba a ganar, lideraba todas las encuestas. Fue encarcelado con cargos falsos de corrupción, y luego Estados Unidos respaldó esta operación de lawfare, que fue lo que ayudó a poner a Bolsonaro en el poder. Y por supuesto, Bolsonaro fue un obediente títere de Estados Unidos. Y por cierto, es profundamente anti-China. Bolsonaro, al igual que Javier Milei en Argentina, es otro títere de Estados Unidos. Lula fue encarcelado con cargos falsos y luego fue liberado, y el Tribunal Supremo de Brasil anuló su historial. Todos los cargos en su contra fueron eliminados porque eran falsos. Un comité especial de expertos legales internacionales de la ONU investigó su caso y concluyó que los cargos eran falsos. Fue una motivación política. Fue el ejemplo de manual de lawfare, guerra judicial,
Y ahora, en un ejemplo increíble de ironía, Trump afirma hipócritamente que Bolsonaro supuestamente es una víctima de lawfare. Es justo lo contrario de la verdad. Bolsonaro intentó llevar a cabo un golpe militar después de que Lula ganara las elecciones. Se negó a reconocer los resultados electorales e intentó dar un golpe de Estado. Y, afortunadamente, no todo el ejército lo apoyó. Algunos miembros del ejército sí lo apoyaron, pero no todos. Y por eso el golpe fracasó, y por eso está enfrentando consecuencias legales. No se puede llevar a cabo un golpe fallido y no esperar consecuencias legales. La última vez que lo comprobé en todos los países del mundo, si intentas un golpe de Estado y fracasas, vas a la cárcel, si no algo peor. Así que Bolsonaro debería considerarse afortunado de estar enfrentando un juicio muy justo, porque en muchos países sería ejecutado. Así que Trump está diciendo, por eso Trump está amenazando con aranceles del 50% a Brasil en un acto flagrante de imperialismo, de injerencia en los asuntos internos y soberanos de Brasil. Y por eso Lula le dijo a Trump, ¿qué te den? Somos un país soberano. ¿Quieres amenazarnos con aranceles? Muy bien. Comerciamos con otros países, comerciamos con China y con los países BRICS. No te necesitamos. Así que este es otro ejemplo de este mundo multipolar en el que estamos. Si no tuviéramos a China como el mayor socio comercial de Brasil, si no existieran los BRICS, creo que Brasil no estaría en una posición lo suficientemente fuerte como para poder decirle a Estados Unidos, que te den. No vamos a hacer lo que nos digas. En cuanto a volver al tema de la desdolarización y las iniciativas, Dilma es actualmente la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de los BRICS, y una de sus principales iniciativas ha sido la desdolarización. Ha estado promoviendo los préstamos en las monedas locales de los miembros de los BRICS, y el nuevo Banco de Desarrollo se ha estado expandiendo. Ahora cuenta con 11 miembros, incluidos los 5 miembros originales y los miembros ampliados. En esta cumbre de los BRICS, que se celebró en Brasil, se añadieron 2 nuevos miembros, Uzbekistán y Colombia. Ahora bien, la adhesión de Colombia al Banco de los BRICS es muy histórica, porque Colombia ha sido históricamente uno de los regímenes clientes de Estados Unidos más obedientes del mundo. Por eso el revolucionario expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, se refería famosamente a Colombia como el Israel de América Latina. Un país que obedecía sumisamente todo lo que Estados Unidos quería. Era un portaaviones insumergible para el imperio estadounidense en Sudamérica, igual que Israel lo es para el imperio estadounidense en Asia Occidental. Pues bien, ahora Colombia tiene por primera vez un presidente de izquierdas elegido democráticamente, Gustavo Petro, y él ha seguido una política exterior no alineada. Ha apoyado a los BRICS y se ha unido al nuevo Banco de Desarrollo. Así que el NDB ha estado desdolarizando, otorgando préstamos en monedas locales en lugar de dólares estadounidenses bajo la dirección de Dilma. Otra organización que supervisa BRICS es el Acuerdo de Reserva Contingente, el CARE, que fue creado por BRICS como una alternativa al FMI para proporcionar liquidez a corto plazo a países que tienen problemas de balanza de pagos, si necesitan pagar sus importaciones y se están quedando sin divisas. El CRA fue creado como administrativo del FMI, donde termista el vetor. Esto está en una fase muy inicial, pero BRICS está dando fortaleza. BRICS está creando lo que se llama una nueva plataforma de inversión, la NIP, que proporcionará oportunidades de inversión alternativas para los países BRICS, especialmente aquellos con grandes superávits por cuenta corriente, grandes superávits comerciales, como China, por ejemplo. Quieren depositar el exceso de divisas extranjeras que obtienen de sus exportaciones. Una de las formas en que pueden hacerlo es comprando activos extranjeros. Históricamente, han comprado muchos valores del Tesoro estadounidense, pero ahora quieren encontrar alternativas. Así que esta es una alternativa. La nueva plataforma de inversión de BRICS está buscando formas para que China
y otros países inviertan en activos que no estén denominados en dólares estadounidenses. Otra institución supervisada por los BRICS es el Mecanismo de Cooperación Interbancaria de los BRICS, que está explorando formas de crear vínculos entre los bancos centrales y los bancos comerciales de los países BRICS. Esto funciona junto con otra iniciativa de los BRICS, la Iniciativa de Pagos Transfronterizos de los BRICS, y el Grupo de Trabajo de Pagos de los BRICS, que están buscando maneras de conectar los bancos de estos diferentes países BRICS para que no tengan que pasar por el sistema de mensajería interbancaria SWIFT, controlado por Estados Unidos. Estos bancos en diferentes países no tienen que utilizar bancos corresponsales estadounidenses, que es lo que suele ocurrir. Hay tantas iniciativas diferentes que los BRICS están supervisando para avanzar en la desdolarización. Para ser justos, la propia Dilma dijo en la cumbre que la desdolarización no va a ocurrir a corto plazo ni de forma inmediata. Es un proceso a medio y largo plazo, pero lento y constante se gana la carrera. Ya está ocurriendo. Los países BRICS y China han firmado acuerdos para desdolarizar su comercio, para comerciar entre ellos en sus monedas locales. Rusia y China, Rusia e Irán, China e Irán, Rusia e India. Todos ellos tienen acuerdos. Además, los países de la ASEAN en el sudeste asiático también tienen acuerdos para comerciar en sus monedas locales. Así que hay mucho progreso, ya está sucediendo. No es solo algo hipotético. Ya está en marcha la desdolarización del comercio dentro de los BRICS. Así que aunque no tengan una nueva moneda global, de la que habla Lula, él quiere crear una nueva moneda de reserva global para desafiar al dólar. Eso será un proceso más a medio o largo plazo. A corto plazo, los BRICS están desdolarizando el comercio, la inversión y los flujos de capital entre los diferentes países BRICS y utilizando sus monedas locales en lugar del dólar estadounidense. Their local currencies instead of the US dollar.